Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar nuestra primera gran idea, la programación funcional, con, con una charla sobre principios de programación funcional. Vamos a ver primero unos principios. Dentro de esos principios van a estar los paradigmas de programación, cómo escalar la programación, principios de la programación funcional. Luego vamos a ver unos fundamentos, que va a estar el concepto de función, el concepto de composición de funciones que uno ve en los cálculos, en donde lo vea, que es una función. Y luego vamos a ver qué lenguajes hay de la programación funcional o ha habido o han aparecido a lo largo del mundo, y vamos a ver un poquito el lenguaje de programación que vamos a usar en el curso. Entonces, primero sobre principios, en términos de paradigmas de programación. ¿Qué es un paradigma? Entonces, ¿por qué la programación funcional es un paradigma? Entonces, ¿qué es un paradigma? Es algo que describe distintos conceptos y patrones de pensamiento en una disciplina científica. Eso es un paradigma, según el diccionario y esas cosas. ¿Qué paradigmas de programación conocemos? Entonces, afortunadamente, ustedes ya conocen varios. Conocen, por ejemplo, el paradigma de programación con estado, conocido como paradigma de programación interactivo, porque el primer curso de programación de ustedes es Fundamentos de Programación Interactiva. ¿Sí? Y entonces, ¿qué conceptos hay allí? El concepto de variable, de asignación y de los ciclos y esas cosas de control, estructuras de control que llamamos. Bien. Está la programación declarativa, que incluye programación funcional, programación lógica, programación descriptiva. Ninguno de esos ustedes se han enfrentado a ese en su carrera hasta ahora. Está la programación concurrente, pero concurrencia y concurrencia declarativa, concurrencia por paso de mensajes, concurrencia con el estado. A ninguno de esos se ha enfrentado ustedes todavía. En el declarativo, el concepto principal es de función, como vamos a ver, funcional, de función, pero en el lógico, el concepto funcional, el concepto principal es el de digamos, la lógica de predicados y lo que llaman hechos y reglas. En el concurrente, lo esencial es la concurrencia, que se hace típicamente a través de hilos. Y entonces ese es el concepto que aparece allí. Pero cuando los hilos se mezclan con estado, se programa de una manera. Cuando los hilos se mezclan eh, cuando los hilos se mezclan eh, con funciones, se programa de otra manera. Cuando los hilos se mezclan con paso de mensajes, se programa de otra manera. El orientado a objetos, que usted ya lo vieron en el curso de objetos, donde el principal concepto es el de objeto, o sea, que es un objeto, como un dato que tiene en sí mismo comportamiento y su estado. Y entonces él se comporta como independiente del resto. Esa es la idea de los objetos. En la vida real, la implementación de los objetos no es como fue pensado el paradigma. El paradigma de programación orientada a objetos fue pensado como que el mundo se modela como objetos que interactúan entre sí, y cada objeto es independiente de los otros y es autónomo. Cada objeto es una entidad aparte. En la vida real los objetos pertenecen a clases y las que se comportan de una cierta manera son las clases. Los objetos, todos sus comportamientos están asociados a unas clases, no a ellos como tal. El paradigma orientado a objetos nació como objetos, pero la implementación para ser eficiente necesitó el concepto de clases. Entonces, pero uno piensa que las clases son el concepto fundamental de la programación orientada a objetos, y el concepto fundamental de la programación orientada a objetos son los objetos. Por eso se llama programación orientada a objetos. Pero pareciera que fueran las clases, las reinas del asunto, la jerarquía, la herencia, todas esas cosas. Pero lo más importante en la programación orientada a objetos son los objetos, no las clases. Solo que las clases son el mecanismo para lograr tener objetos. Y está la programación relacional, que es un estilo de programación declarativa, y está la programación distribuida, distribuido en diferente a concurrente, en el sentido que distribuido es como que tengo muchos computadores, y distribuyo lo que voy a hacer entre ellos para lograr un resultado. Tiene parecido a concurrencia en el sentido que los computadores están en diferentes partes, ahí tienen cosas parecidas. Hay programación eh, orientada a eventos, hay programación, no sé, un montón de paradigmas de programación. Entonces, eso es un paradigma.
Y los paradigmas los distinguen ciertos conceptos de programación, como los que les estoy mencionando. El concepto de objeto, el concepto de función, el concepto de hilo, el concepto de relación, el concepto de tal. Entonces, cada cosa lo distingue unos ciertos conceptos. En el paradigma imperativo, entonces, el concepto fundamental son las variables mutables, que en la jerga de paradigmas de programación se conocen como celdas, pero que ustedes han conocido como variables. Sus variables, las que pueden asignar. La que puede decir a X, asígnele X más 1. Esas son las variables. Yo siempre pongo eso como ejemplo, el X más X, y a todo el mundo dirá, ustedes dirán, pero ¿y qué tiene de malo el X, asígnele X más 1? Que es muy extraño que algo sea igual a eso más 1. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo puede ser 5 igual a 5 más 1? Pues no son iguales. ¿Cómo es eso? Entonces, la asignación es una instrucción supremamente extraña, porque el X del lado izquierdo no es igual al X del lado derecho. Cuando usted dice a X, asígnele X más 1, usa X en el lado izquierdo y X en el lado derecho, pero la X del lado izquierdo se refiere a el sitio donde está guardado el valor de X. Y la X del lado derecho se refiere al valor que está guardado en el sitio de X. Y entonces usted dice, en el sitio donde está guardada la X, busque qué está guardado y súmele 1 y vuelva a guardarlo ahí. Una cosa muy extraña escribir X asígnele X más 1. Es para mí el concepto más difícil de enseñar en programación y afortunadamente siempre escojo programación funcional y esas cosas porque no me gusta mucho, porque es un concepto que me parece complejo enseñarlo si no enseño primero programación funcional. Cuando enseño programación funcional, después les digo, y entonces miren esto, y por eso es que aparecen las celdas. Las celdas aparecen como una necesidad de no gastar memoria innecesariamente, de reutilización, pero no aparecen como una necesidad original de programación. Las celdas aparecen como algo después, que se convierte en lo más usado y todas las cosas, pero no es el concepto más natural. Pero ese es el concepto que aparece en la programación imperativa y es importante, o sea, lo distingue. En programación funcional eso no va a aparecer, porque ese no es un concepto importante en programación funcional. La asignación como tal y el uso de estructuras de control. El if, then else, los ciclos for, los ciclos while, el continuo, el return, un poco de vainas que son estructuras de control. Pare la computación, empieza un ciclo y dice, párelo aquí, break, sálgase de aquí como hacen en C, más. Esas son cosas que no van a aparecer en lo funcional, porque lo funcional es mucho más elegante, es menos abrupto, van a ver. Pero eso es lo que aparece en la programación imperativa. ¿Por qué aparece eso en la programación imperativa? Porque la programación imperativa es una abstracción de una máquina, es cómo funcionan las máquinas. Y las máquinas desafortunadamente sí funcionan así, funcionan ¿cómo se llama? Con registros, celdas, y las máquinas, y entonces la programación imperativa es como una programación de más alto nivel de programar las máquinas. Entonces las variables mutables corresponden a las celdas de memoria de las máquinas de von Neumann, la desreferenciación de variables corresponden a las instrucciones de carga en esas máquinas. No sé si ustedes han visto esas máquinas en alguna parte o alguien les ha hablado de máquinas de von Neumann. Pero si no, entonces lo primero que yo hago como estudiante es voy a buscar en la web máquinas de von Neumann, igual que es esa cosa. Entonces es una manera abstracta de describir una máquina, un computador. Pero abstracta, pero bastante concreta, bastante cercana a lo que son los computadores. Y que se inventó este señor. Porque cuando uno estudia informática y estudia computación, una de las cosas más importantes ha sido ¿y qué puedo hacer con un computador y qué no puedo hacer con un computador? Y cuando uno quiere saber qué puedo hacer con un computador o qué no puedo hacer con un computador, entonces estudia la teoría de la computación. Cuando estudia la teoría de la computación, ustedes vieron matemáticas discretas, dos. Y ahí vieron máquinas de Turing, vieron máquinas de autómatas de pila, tal vez, autómatas finitos, no sé, bueno, hay varios tipos de máquinas que sirven para computar. Las máquinas de von Neumann son unas, solo que esas no las ve uno en el curso de disquetas, porque en el curso de disquetas ve como máquinas en abstracto. La máquina de von Neumann es una máquina más parecida a las máquinas reales, pero termina siendo equivalente a una máquina de Turing. ¿Sí? Solo que las máquinas de Turing trabajan con celdas, con celdas también, pero no, las máquinas de von Neumann son más parecidas a las máquinas reales. Pues las buscan. Asignación de variables es lo que allá se llama instrucción de almacenamiento, estructuras de control es lo que allá se llaman saltos o jumps, y bueno, hay una correspondencia muy cercana entre la programación imperativa
y las máquinas. Entonces, por eso se llama programación imperativa, porque es la que le ordena a la máquina qué es lo que tiene que hacer. El reto en esto es cómo escalar la programación que uno hace imperativa. Escalarla en el sentido eh, eh, de poder reutilizarla fácilmente, eh, de poder abstraer lo que hay allí más allá de no ser tan, tan con la máquina. En la máquina, en el registro número 1 ponga esto, en el registro número 2 ponga esto, luego esto súmelo, póngalo en el registro 3 y luego ponga esto no sé dónde. Así es las instrucciones de máquina, pero uno quisiera programar a más alto nivel. Y ese es el gran reto, y por eso la programación imperativa, bueno, por eso se habla de programación de alto nivel y de bajo nivel y cosas de ese estilo. Pero digamos que como un alto nivel de la programación en máquina. ¿Sí? ¿Qué significará ese ruido? Ah, ya sé. Esta cosa a veces piensa que yo le estoy hablando. Esta máquina. Necesitamos otras técnicas para definir altos niveles de abstracción. Colecciones, polinomios, formas geométricas, cadenas, documentos que no están asociados a esto y que se llaman teorías. Entonces la programación, el paradigma imperativo se queda corto en eso y entonces uno necesita escalar la programación. Y para escalar la programación, entonces uno usa teorías. Y entonces, ¿qué es una teoría? Una teoría es algo que tiene uno o más tipos de datos, operaciones sobre esos tipos y leyes que describen las relaciones entre valores y operaciones de esas cosas. Entonces, no existe una teoría sobre mutaciones, porque las mutaciones no son naturales. O sea, hay una propiedad matemática que se pierde inmediatamente con las mutaciones, es cuando uno dice x igual a x más 1, se llama transparencia referencial. Eso no, toda la igualdad, uno está acostumbrado a que los iguales se reemplazan por iguales y eso sigue siendo igual, pero en la programación imperativa no. Cuando yo digo a x haciendo x más 1, es como si dijera yo, donde diga x, puedo poner x más 1 y eso da lo mismo y eso no funciona. Entonces, no hay una teoría bonita detrás de la programación imperativa. Como si había una teoría sobre funciones, o hay teorías sobre relaciones, o hay teorías sobre muchas cosas. Entonces, para poder escalar la programación y que no esté pegada a cómo es la máquina, necesita uno teorías. Y eso es lo que uno va a hacer para llegar a la programación funcional, hablar de funciones. Entonces, por ejemplo, uno podría hablar de cadenas de caracteres y a definir una teoría sobre las cadenas de caracteres. Y en esa teoría uno dice, hay unas cadenas, hay unas operaciones, como por ejemplo la concatenación de cadenas, cosas de ese estilo, y uno dice, la concatenación de cadenas es asociativa. Eso es una propiedad sobre las cadenas. Pero no hay, en la teoría de cadenas, uno no podría decir que hay una operación que coge una cadena, entra en la posición y se la cambia, y la cambia y le pone otro carácter allí. Eso no haría parte de la teoría de cadenas porque eso es invasivo. Eso es lo que se llama mutabilidad. Y cuando uno hace teorías, la hace sobre conceptos o estructuras no mutables. Eh, Cuando uno trabaja sobre objetos, los objetos en teoría son así. Solo que los objetos adentro tienen estado. Pero visto los objetos como objetos, este objeto no tiene por qué conocer el estado de este, ni este el de este. Ningún objeto tiene por qué conocer el estado de otro. A no ser que me lo pida vía un método y yo se lo entregue. Entonces hay una manera de interactuar. Entonces hay teorías de objetos, hay teorías de muchas cosas, pero no hay teorías de mutaciones para sustentar la programación imperativa en una teoría. En cambio, si hay teorías de funciones para sustentar la programación funcional. Entonces nos vamos a concentrar en definir teorías para operadores. Vamos a minimizar los cambios de estado. En la medida de lo posible no usaremos estado, pero cuando lo usemos van a ver que va a ser usado inocuamente y trataremos los operadores como funciones, muchas veces compuestas por funciones más sencillas. Entonces, eso es lo que haremos para lograr escalar la programación, donde escalarla significa subirla de nivel y pasar a un nivel donde uno no piensa cómo es la máquina para poder hacer sus computaciones. Y llegamos entonces a la programación funcional. Esa es una manera. Hay programación relacional también, como les dije. Hay otros tipos de programación que también usaron conceptos y teorías para escalar la programación, escalarla de nivel. Entonces, lo que les dije en alguna parte en la introducción, en un sentido operativo, programación funcional significa programar sin variables mutables, ni asignación, ni ciclos, ni otras estructuras de control imperativos. Lo que les había dicho, eso en un sentido más amplio significa que un programa es un conjunto de funciones, de invocaciones a funciones, no más, eso es un programa, un conjunto de funciones.
En particular, las funciones son valores que pueden ser producidos, consumidos y compuestos, y los lenguajes de programación funcionales hacen que esto sea sencillo. O sea, los lenguajes de programación funcional lo que hacen es proveerme un ambiente en el cual yo pueda programar con funciones, con las teorías de funciones, pueda crear funciones, pueda pasarle una función a otro para que haga otra cosa, pueda componer funciones, pueda entregar funciones como resultado, pueda aplicarle una función a un argumento y tener un resultado. Eso es lo que hacen los lenguajes de programación funcional. Entonces, aquí dijimos principios de la programación funcional. Aquí dice principios de los lenguajes de programación funcional. Entonces, un lenguaje de programación funcional no ofrece variables mutables, ni asignación, ni ciclos, ni otras estructuras de control imperativas. Pero claro, cuando usted va a ver en la realidad, terminan ofreciéndole eso. Pero terminan ofreciéndole eso, terminan ofreciéndole lo funcional puro y después le ofrecen otras cosas que lo vuelven funcional impuro. Cuando lo vuelven funcional impuro, le ofrecen esas otras cosas de más. Pero eso lo hizo desde Lisp, puro e impuro. Y lo impuro tiene una razón de ser que no nos va a interesar aquí. Aquí nos interesa lo funcional puro, más o menos. En un sentido más amplio, entonces el lenguaje de programación funcional permite construcción de programas elegantes enfocados en funciones. En particular, las funciones de un lenguaje de programación funcional son ciudadanos de primera clase. Entonces, no es porque haya ciudadanos de segunda clase ni de tercera clase. Una vez un profesor de aquí me dijo, es que usted no puede hablar de ciudadanos de primera clase porque todos los ciudadanos somos de la misma clase. Pero esto es un concepto que está en la programación antes de que aquí en Colombia tuviéramos esa lucha, esa diferencia de clases y cosas de ese estilo. Esto nada tiene que ver con que haya ciudadanos de segunda clase o de primera clase, no sé qué. Tiene que ver con que las funciones tienen las mismas características que los datos. Las funciones pueden ser definidas en cualquier parte, incluso dentro de otras funciones. Eso es lo que significa que sean ciudadanos de primera clase. Al igual que cualquier otro valor, las funciones pueden ser pasadas como parámetros a otras funciones. O sea, usted puede tener una función que recibe una función como parámetro, ¿cierto? O puede ser devuelta como resultado de aplicar una función. Usted aplica una función y me devuelve una función, así como devuelve un entero, devuelve un string, devuelve una función. Eso puede pasar, porque las funciones son datos. Y como para cualquier valor, existen operadores sobre las funciones. Ya puedo coger las funciones y puedo operarlas, así como cojo el 1 y el 2 y los puedo sumar, puedo coger la función A y la función B y las puedo componer. Hay operaciones sobre las funciones. O sea, las funciones son datos. O sea, ¿qué significa datos? Los datos tienen valores y operaciones sobre esos valores, como los números. Tienen valores enteros. Y yo puedo multiplicarlos, sumarlos, dividirlos, sacarles el módulo, ¿no? Un poco de cosas. Pues las funciones también son valores. Yo puedo invocarlas, puedo componerlas, puedo hacer cosas con ellas, operaciones sobre ellas. En ese sentido, las operaciones son datos. ¿Listo? Ya. Y eso es lo que hacen los lenguajes de programación funcional. Ofrecerme un ambiente en el cual yo puedo operar con funciones, como si fueran datos. Eso es todo. Vamos. Voy a dejar de grabar ahí.